estamos dando explicaciones. Hidrógeno y helio. Estos dos gases simplemente tienen un comportamiento, una desviación positiva con respecto a la recta del gas ideal. ¿Qué dice esto? Dice, luego si el hidrógeno y el helio satisface la ecuación del gas ideal, pero luego se incrementa con la presión. En el caso de los demás gases, decrece y luego asciende a presión de. Como les indicaba, en el caso del monóxido de carbono y el metano, sufre un decremento, una depresión negativa, para luego ascender y tener una desviación positiva. Ahora, en el caso de los gases reales vamos a incluir el término llamado factor de compresibilidad, ¿no? Un gas ideal, este factor de compresibilidad es igual a 1 para todas las temperaturas y presiones. En el caso de los gases reales, este factor de compresibilidad suele variar con la temperatura y la presión. El factor de compresibilidad lo incorporamos aquí. Tenemos una tablita para los factores de compresibilidad. En el caso del nitrógeno, a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. Si yo quiero hallar el factor de compresibilidad, por ejemplo, a 200 grados centígrados, a una presión de 400 atmósferas, entonces 400 atmósferas hasta 200 grados centígrados, lo proyecto hacia el eje Y. Entonces vería que el factor de compresibilidad es aproximadamente 1,25 para el caso de el metano. Lo gracioso que a presiones cercanas al cero, a presiones bajas, el metano en este caso, su factor de compresibilidad se acerca a 1, independientemente de la temperatura. Y sabemos que si el factor Z es igual a 1, su comportamiento de este gas tiende a ser vertical. En el caso del nitrógeno también, solamente que a menos 100 grados centígrados sufre de una desviación mucho más rápida. Acá nos dan algunas indicaciones. En el caso del nitrógeno, a 51 grados, Z permanece próxima a la unidad. En el intervalo de 0 a 100 atmósferas. Más allá de las 100 atmósferas se incrementa rápidamente con la presión. Atmósferas, claro, de esta desviación. Su factor de compresibilidad incrementa. Ahora, calcular el volumen de 12 moles de nitrógeno a menos 25 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio. Perdón, 800 a menos 25 grados centígrados
Entonces, lo que tengo que hacer es irme a mi tabla de compresibilidad para hallar el C. 800 atmósferas y menos 25 grados centígrados. Entonces hay una intersección y luego lo voy para el equilibrio. Aproximadamente sería vamos a tomarlo como 1,9. Entonces, según la ecuación, PV es igual a Z y R. Tenemos esta relación que vamos a ver con el factor de compresibilidad. Entonces, reemplazamos. El volumen sería igual a Z 1,90 y Z es un valor adimensional, solamente es un número por el número de moles, 12 moles, por R 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por temperatura. Sobre la presión 800 sería igual a 0, redondeando 0,580 litros. Ese sería el volumen de nitrógeno a estas condiciones, a menos 25 grados centígrados y con una presión de 800 atmósferas. Si hubiéramos tomado como gas ideal, el volumen sería de 0,300. Si lo tomáramos como gas ideal sería 0,300. Como gas ideal Z es igual a 1. Ese es el volumen. Ponga silenciador. Mira la placa que tiene más tarde. 0,305. Está cargando. Si fuera con gas ideal sería 0,305 litros, pero no es el supuesto. La respuesta correcta es 0,5. Hay bastante diferencia, ¿no? Hay bastante diferencia. Sí. ¿Qué pasaría? En sí, ¿cómo se define la compresibilidad? ¿Cómo el Z? Son tablas que ya vienen específicas para cada gas. Se han hecho en función a datos experimentales, se han elaborado sus gráficos de compresibilidad. ¿Cuándo se cambia el líquido? ¿Cuándo se cambia el líquido a temperaturas bajas? ¿Cómo definiría el Z? ¿Cómo definiría el Z? El Z es un factor que indica la distorsión
que sufre un gas real con respecto al ideal. Es el grado de distorsión. Eso es lo que pasa en la literatura. Para que me entiendas ese grado de distorsión. Porque si tú asumieras como gas ideal, serían de 105 mililitros, pero como gas real en realidad es 580 mililitros. Entonces, intermoleculares. Claro, esto de acá te indica el grado de distorsión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un gas real y un gas ideal? Se supone primero, en un gas ideal no existe interacción entre moléculas. Choques puede haber. Pero son elásticos, ¿no? Lo que pasa es que si tú tienes una molécula, un lado positivo por acá, un lado negativo, y están lo suficientemente cerca, entonces estás dando lugar a que comiencen a interactuar las fuerzas intermoleculares. Comienza a existir interacción. Y esto no existe en gases ideales. ¿En qué situación las moléculas pueden estar lo suficientemente cercanas como para que interactúen? Cuando está el gas sometido a presiones altas. Presiones de 400, 500, 800 atmósferas, estás haciendo que todo el gas se comprima de tal manera que las moléculas están más íntimamente unidas. Entonces, al estar más íntimamente unidas, estás favoreciendo las interacciones de tipo atractivo y también de tipo repulsivo. Entonces, eso te va a provocar una distorsión en el volumen del gas. Si tú tuvieras dos moléculas que son netas, esto es en el caso de moléculas polares, ¿no? Moléculas que tienen una carga, una zona positiva y una zona negativa. Por ejemplo, a ver qué molécula polar hay. Tenemos por ejemplo, el ácido clorhídrico en forma de gas, el H, esta parte positiva, y cloro la parte negativa. Eso lo digo en fase gas. ¿Qué otra molécula polar tenemos? Tenemos el cloroformo en fase gas también. Pero en el caso de moléculas apolares, moléculas apolares como el oxígeno, tienes el oxígeno, tienes el nitrógeno. ¿Cuál? ¿Qué más? Tienes oxígeno, nitrógeno. En estas moléculas no va a existir fuerzas así polarmente atractivas, no. Pero en moléculas apolares puede existir otro tipo de interacción, que es lo que conocemos como las fuerzas de Lorentz, que es propiamente propio de las moléculas apolares, de moléculas sin carga. Y como te digo, esto lo favoreces cuando sometes las moléculas a altas presiones. Ahora, en gas ideal no decían que hay choques, pero son elásticos y no consumen, o sea, no desgastan ni generan. En gases ideales hay choques elásticos, donde la energía total del sistema se mantiene constante. Puede ser que una molécula gane otro pierda, pero en global la variación de energía total es constante, o sea, la variación de energía es cero. Pero una cosa es el choque y otra cosa es la interacción. Si dos moléculas sienten interacción, entonces ya inclusive la misma velocidad puede verse mermada, disminuye por esa interacción. Ahora, otra premisa más es que los gases ideales, supuestamente las moléculas en sí no ocupan ningún volumen. Con respecto al volumen total, el gas ideal no ocupa nada, pero en realidad esas moléculas sí tienen un volumen. Entonces, es más,
Esta es la pared del recipiente, ¿no? El recipiente que nos contiene. Tienes una molécula de cualquier gas. Entonces, esta molécula contra el recipiente ejerce una presión. Pero esta presión se va a ver mermada cuando las otras moléculas que están alrededor jalan a esta molécula. Si existe interacción, esta molécula puede verse atraída por las demás moléculas y la presión va a tender a disminuir. Eso es una distorsión propia de los gases reales, algo que no sucede con los ideales. Porque una molécula, en el caso de los ideales, puede estar cerca de la pared, choca, pero es que en otras moléculas cercas o lejanas no va a afectar nada, porque no existe interacción. Además, cada molécula de gas ideal tiene lo que se conoce como una esfera, no recuerdo bien si es una esfera de protección, esta esfera es la distancia mínima en la cual dos moléculas del mismo gas pueden estar cerca, ¿no? Mucho más cerca que esta distancia mínima no se puede dar. Entonces, por estas esferas de protección, el volumen del gas real va a ser diferente de cero. Porque aparte del volumen de la molécula, tienen el volumen de protección que hace que ese volumen total de las moléculas no sea nada de especial. Creo que en el caso del gas real. Es una curva, ¿no? Hay una curva donde te indica distancia por fuerza de atracción y te indica hasta hay un punto donde se puede hasta tener la fuerza de atracción, de ahí decae y ahí entraría la fuerza de repulsión. Eso es en el caso de la curva para la formación de un enlace químico. No, me refiero donde ponen por encima, claro, mientras más cerca, de hecho, distancia y fuerza de atracción, y ponen una curva y acá ponen D1, D2 y 3, y en el D3 es donde ya baja, y por eso que la probabilidad en los gases ideales es inexistente, porque si llegaría el D3 llegaría a valores negativos, que eso fue donde crearon la teoría de que eso serían los gases reales, por eso que pasaría de fuerza de atracción a fuerza de repulsión. Entonces, como te digo, los gases reales, el volumen igual a cero, nada que ver, el volumen real es diferente de cero. Entonces, contemplando las interacciones entre las moléculas, el volumen propio de las moléculas, se genera este factor Z, ¿no? Factor de compresibilidad. Y como te repito una vez más, una manera práctica de interpretar es la distorsión que tiene un gas real con respecto a un ideal. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Este es con las gráficas. Hay otra forma de calcular los gases reales. Factor de compresibilidad generalizado. Este es el más sencillito, el que habíamos visto es más sencillo, este es un poquito más tedioso. Las gráficas del factor de compresibilidad, acá tenemos otros conjunto de datos. Tenemos temperatura reducida, que es la relación entre la temperatura real sobre la temperatura corregida.
presión reducida, presión sobre la presión corregida, y el volumen molar corregido sale de esta relación. Entonces, son tablas experimentales, ¿no? Aquí tenemos las tablas, ¿no?, para los diferentes gases, helio, hidrógeno. Vamos a ver acá un ejemplo. Acá dice, se pide diseñar un tanque de acero en el que se almacena dióxido de carbono a 340,5 Kelvin. El tanque se halla a una presión de 94,7 atmósferas y se desea almacenar 460 kilogramos de CO2. ¿Qué volumen debe tener el recipiente que almacenará el CO2? Me piden hallar el factor de compresibilidad. Para el caso del CO2, tenemos que tener como referencia esta tabla. CO2. Esta lo revisamos. Bien. Estamos viendo que el P reducido es igual a la presión experimental sobre la presión corregida. Entonces, la presión reducida es igual a la presión experimental, presión 94,7 atmósferas entre la presión corregida. En este caso, la presión corregida para el CO2 es de 72,86. Se supone que la temperatura corregida debe ser de 31,04. Ah, 31,04 grados centígrados. Si lo convertimos a Kelvin, 304,04 Kelvin. Y la temperatura experimental, 340,5 Kelvin. Entonces tengo la temperatura reducida. Ahora, tengo estos dos valores. Me dice 0,61 de la gráfica 1, 1,3 y versus 1,2. Tengo presión reducida 1,3 y temperatura reducida de 1,2. Vemos que estas rectas son de la temperatura reducida. Entonces, para la temperatura reducida tengo 1,2 versus presión reducida 1,3. Sería acá, ¿no? Entonces, 1,12 versus 1,3. Entonces lo proyectamos sobre el eje de las X y me daría 0,62. 61,62. Entonces, con esta tabla hallaríamos el factor de corrección C. Entonces, empleamos la fórmula, ¿no? El pavo igual a ratón multiplicado por Z. Z, por todos los demás factores, me da el volumen real corregido. Si yo asumiera que es un gas ideal,
si yo asumiera que es un gas ideal, el volumen de este gas sería de 3.081 litros. Pero como se ha asumido un factor de compresibilidad de 0,61, el volumen real de este gas sería 1.880 litros. Acá tendríamos para el amoníaco, ¿no? Acá tenemos el valor para el amoníaco. Para allá la presión corregida, temperatura corregida, ahora la última ecuación para determinar, para calcular la ecuación aplicable a los gases reales es la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación se resume a la siguiente expresión. Esta es la ecuación general de Van der Waals, ¿no? Donde los valores de A y de B se nos proporciona en tablas. Obviamente hay una corrección al volumen, ¿no? Al volumen y a la presión. Las constantes A y B son específicas para cada gas. Tenemos constantes A y B para diferentes gases. Vamos a ver. Vamos a calcular ese tiempo. Este sábado hay laboratorio, por si acaso, muchachos. Vas a preparar la manera de entenderlo. Presentan informe por el laboratorio, ¿no? ¿O no? Depende de Depende de usted. Si toque ahí, toque ahí. Un reporte. del informe. Depende, se puede finalizar Una breve encuesta. una breve encuesta de qué se entendía. Después de eso. En cada ciclo igual sale la encuesta, profesor. Ok. 10 de 10. 20, profe, 20. No se olviden de traer el sábado su mandil. Claro. Mandil, de todos modos su mandil obligatorio. Subir el laboratorio a. Medidas de seguridad. Se toma el pasito antes de al ingresar al laboratorio, ¿no? Ya. Para nosotros es al final, profe. Claro, si tuviera tiempo yo El examen, aunque sea si quiere, pero a veces venimos de salir de trabajar nomás de amanecida y ¿en qué tiempo vamos a...? Ahí chulito también. Así que tú tienes tiempo, bacán. No tengo, yo salí. Tú tienes tiempo. Ya está buena. Bueno, pero por lo menos Que entiendan qué es lo que están haciendo. A los objetivos, sí. O sea, cosas básicas. eso sí. Claro que sí. Así te lo somos sencillos. Una encuesta así, dime qué es lo que hacen. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, profe? Y después la complejidad, porque tampoco no vamos a decir, no, es solo no he hecho eso, nada, no. Lo bravo es en el parcial, ¿no? El laboratorio. O sea, así pensar, no. Parece que tiene que ser algo. No, profe, pero verdad, o sea, ¿cómo va a ser para tener, porque va a haber una alumna que de repente no le va a gustar la idea, porque a veces ya pasó ya, por eso que definamos como para decirnos, o sea, si va a ser un paso al final, al inicio, o una nota de sientas, dime qué es lo que has observado de eso, porque somos pocos, ya somos 10 nada más. Sí, de los cuales solamente vienen, la semana pasada vinieron A la laboratorio vienen todos, casi todos, porque es nota. Entonces, somos 8, ¿no? Pero somos 8, ¿no? Aún falta que se presente. Si te voy a tomar paso al final, la cosa es que tú vengas leyendo.
Y el paso obviamente evalúa que has desarrollado, que has Para que no sea estudiado. sorpresa. Ah, Entonces, paso antes o final o... Ya está bien. Ah, yo quería preguntarnos cuándo se lo empezaba. O sea, explicarle en sí la el sílabus. como explicarle, o sea, no dar como oral, el examen como oral. Y en base a eso se da cuenta cuando alguien, porque sí, en verdad que tienen criterio para hacer las cosas del laboratorio y ahí se da cuenta si es que en verdad o sea, ha entendido eso o no ha entendido lo que está haciendo. Ah, puede ser. Y en base a cuánto ha leído, te va a responder eso ahí. Puede ser. Y es algo Como un examen oral. claro, eso sí sería más bueno. Entonces, ahí nadie se interesa su nota porque estás hablando. Bueno, ya, entonces el sábado vienen leyendo su guía, después toma un examen oral. Sí, creo que oral puede ser algo. Puede ser. Depende de eso, ya el próximo laboratorio así como pasito o algo así. Hablar. Ya, vale. Después del laboratorio vamos a quedarnos una hora como quedamos, ¿no? Para el taller. Para completar lo del sábado pasado. No, hoy ya terminamos el taller. No, me refiero a lo que no hubo clases del sábado pasado. Claro. En este caso para avanzar la teoría que va a afectar a ti. Claro. No va a haber paso, ¿no? Me refiero al nota de paso. No, eso sí no va a haber. Ahí sí lo gusta. Es que en el sílabus, o sea, mejor vamos a ver lo que el sílabus se nota de parcial y hay otra pieza de pasos que son como prácticos, como, o sea, muy aparte del laboratorio ya quedamos que va a ser oral, pero hay un paso que se pasa a los talleres o presentamos talleres. Vamos a hablarlo bien, porque la verdad que creo que este grupo un poquito que me descuadra, porque yo estoy enseñando puro pregrado. Y ahí es paso a paso, fuiste, ya fuiste. Frente nomás, sin asco. Yo te llevo una plática. Ya. A ver, son 3 exámenes parciales del 60%. Eso sí. Sean 4, ¿no? Yo pienso que deben ser 4. Qué buena. 4, ¿no? No, eso sí, 3 parciales, porque inclusive las fechas están fijadas. Son fechas fijas. Son 3 exámenes parciales. Hablan con sus compañeros de provincia, pero la verdad que hay que tomar una sola fecha. Una sola fecha que No son 3 suficientes. vienes, bacán. Si no vienes, caballero, tu rezagado. La universidad le quedará su sencillo, pero las fechas que están programadas preferiría que sean impostergadas. Un ratito, las fechas para los exámenes parciales están en el sílabus. El primer examen es el 28 de septiembre. Hasta el estado líquido, por eso que dije, profe, mejor debe ser 4. Hasta el estado líquido es mucho más. Porque si en pre toman el primer parcial hasta segunda ley y de ahí el examen son varios temas. Hasta estado líquido son muchos temas, porque ahí ya entra casi propiedades cualitativas. No, pero es gases, hasta equilibrio químico y energía libre. Así va bien. Energía libre. No se exige otro, tranquilo. Equilibrio químico y energía libre. Claro, después de la primera gases, primera ley, termoquímica, segunda ley, y equilibrio químico y HIPS. Pues está ahí nomás, todo lo que es termodinámica y gases. Cualitativas después ya. Ese es el examen 1. El examen 2 toca el 26 de octubre. Allí sí es líquidos. Ahí es mi cumpleaños todavía, por 20, chaval, 20. Por favor. Si no estoy en turno, pues no. Solución electrolítica, todos estos temas, hasta soluciones amortiguadoras. Facilito más, pero el chino. Y el último examen que sería, pasa otro paso. El último examen que sería 26 de Son noviembre. las 12 horas. Ese sí, más bonito. Ese es de galvánica.
Coloides, qué horrible. A mí me aburre el coloides. A mí me gusta, profe. ¿Coloides? Sí. No me gusta el coloides. Chulito no le gusta nada, pero. Más bien es equilibrio iónico, motivadoras, Eso no me gusta. cinética, Eso no me gusta, equilibrio. profe. ¿A usted no le gusta nada, doctor? Entonces, las fechas, yo preferiría que las de los parciales sean inamovibles. Hablen, bueno, muchachos, ustedes que están viendo en provincias, separen, vengan a Lima esos días. Si tienes tu yunzada, tu pollada, olvida, tienes que venir a Lima. Ah, sí. Va a ser para loco. Nada de postergar nada. Parciales sí, inamovible. Laboratorio, puede ser paso, esta semana va a ser un paso oral. Dependiendo de eso, de repente el próximo laboratorio es un pequeño paso escrito. Eso está manejado. Pasos cortos. Eso es lo que preguntaba. Eso era supuestamente. Esos son los se pasos supone positivos que- de los talleres. Se supone que hoy día tenía que tomar paso. Ah. Se supone que tenía que tomar paso, pero mira, el doctor llega casi a las 8 de la noche, ya tomaba paso, ya cero. Y los que no van a venir, ¿cómo voy a cualificar su paso? Se supone que son 10 que están en línea. Pasa virtual, creo. Le mandamos un profe para que el taller resuelto lo que claro, lo mandamos perfecto. Pasa Ah, virtual. no, no pienso bien. No serán los, de repente, 8 pasos, 10 pasos cortos. No serán 10 pasos cortos, pero sí voy a tomar pasos. No será 10, de repente son 6 pasos. 6 pasos en la medida posible. Pero aparte de eso, Por eso le quería preguntarle eso. No sé, quería preguntarle sobre los pasos. El primer paso, ¿cuándo sería? Después del laboratorio, prácticamente. claro, de este sábado al otro sería el primer paso. Pero independientemente de eso, yo voy a considerar un puntaje más por participación. O sea, ahora tenemos taller. Los que saben resolver a la pizarra ciertas preguntas, voy a incorporar un puntaje adicional como participación. Eso sería un adicional sobre la nota de los pasos cortos. Más efectivo. Pero el detalle sería, aquellos que no vienen para dar sus pasos, ¿qué nota les voy a poner? 0 de frente. Profe, en química general, por ejemplo, daban la opción de que mandara hasta una cierta fecha hasta que resuelva algunos problemas. ¿Eso también puede ayudar? Era taller resuelto. Te daban Te dan hasta un tal día o un par de este para que se lo puedas resolver y le envíes. Profe, no, sino que está bien que o sea, no se cambien las fechas, normal, que se respete. Pero, o sea, yo trabajo tal vez en horarios rotativos, ¿no? Y cuando se desarrolló ese programa se tuvo en cuenta eso. O sea, iba a haber flexibilidad en cuanto a si faltabas, ¿no? Yo viendo las fechas, creo que en un parcial voy a estar en turno. Puede que me den permiso, sí, pero cabe la posibilidad también que no me den permiso en el trabajo. Depende de la responsabilidad de ese día, ¿no? Y para mí no me parecería nada justo de que por un motivo de fuerza mayor no pueda venir y tenga que ir al examen rezagado, ¿no? Y si no se está contemplando eso, estaría en falta lo que se acordó en un comienzo, cuando se aprobó el programa. ¿No? Porque eso se habló directamente con la profesora Chelita. Y en todo caso, le recomiendo que podría hablar con ella en el caso de que no venga, ¿no? ¿Qué opciones hay con el alumno? Porque eso de, digamos, no vengo y es 0, para mí sería un poco
no un poco, sería perjudicial, ¿no? En caso de que no pueda venir. Por ejemplo, en tu caso, bueno, lo veo comprensible porque hasta el momento vamos 3 clases, las 3 han unido. Pero cuando Si no yo- viene, claro, no viene ya sería voy a estar acá. algo raro. Entonces es comprensible, pero ¿y tus compañeros que nunca vienen? Por eso mismo, ¿no? Ahí queda también la responsabilidad y el compromiso de cada alumno en cuanto a la comunicación con usted, ¿no? Ya eso es un caso aparte. ¿Ya? Bueno, lo que realmente decíamos era que como en su caso es mucho más fácil porque son 3, obviamente todos se quedaron que día iba a hacer el examen y se daba ese día y ese día era, no, ese día ya era, o sea, porque si no dabas ese día ya te ibas atrasado. Entonces, por decir él, ese día no puede, entonces lo dejaba para la siguiente semana y todo casi siempre se finalizaba, casi siempre era supuestamente, y era entre la fecha que se daba el examen, más o menos no variaba mucho, era Más o menos una semana. más o menos una semana, siempre era así. Para estar todos. Entonces siempre se veía eso ahí, se decía, ya todo puede ese día, todo, y si nadie puede ese día, ya ahí sí ya cada uno veía por su propia cuenta cómo solucionaba su asunto. Y como son 3, como veo son 3, en este caso sí sería mucho más fácil, porque antes eran 5, 4, y ahí sí era... Que si quieren 4 todavía. Ese quiere 4. Por eso digo, ahora sí que son 3, sería mucho más fácil hacer eso y ya no habría ningún problema. Ahí sí ya diga que es inamovible. Tiene las fechas planteadas más o menos una semana, podría ser. Solamente me confirmo. Claro. Claro. Lo solucionaba el examen para el otro, ahora los pasos cortos. Pero yo pienso que los pasos cortos, la verdad que todos somos gente que en el laboratorio casi todos venimos. Entonces sería bueno que el laboratorio tenga 2, uno el examen oral que es el laboratorio y luego que sea el paso corto. Y sería anulable ahí, y aparte, porque si usted reduce los pasos, también va a reducir o sea, aumenta la cantidad de preguntas, o sea, de temas en los pasos. O sea, como son 10, esos 10 pasos supuestamente están como por favorecer, porque cada es un tema y haces el paso y se te queda más rápido. Entonces, al hacer 5 o 6 pasos, los temas crecen más. Entonces, también es diferente. Entonces, yo recomendaría que los pasos sean después del laboratorio, porque casi todo en su totalidad viene en los laboratorios. Entonces esta semana tocaría el primer paso también. Claro. ¿Sí?